El apóstol Pablo no podía pensar en Aquila sin recordar también a su esposa Priscila. Esto nos enseña que tener un cónyuge con el cual podamos servir juntamente al Señor es de una tremenda bendición. Aquila y Priscila, un matrimonio inseparable. Continuando la serie de familias en la Biblia, encontramos esta pareja, Aquila y Priscila, que son un magnífico ejemplo para las parejas y para las familias de este tiempo. Pues se muestra que el apoyo, la lealtad, la fidelidad al ministerio del otro realmente permite que el ministerio del cónyuge se pueda dedicar a hacer muchas mejores cosas para el Señor, y de igual manera el cónyuge que apoya se vuelve también edificador de la obra del Señor. Tener a nuestro lado un compañero o una compañera de vida que sirva junto con nosotros, para el Señor definitivamente es extraordinario. El capítulo 18 del libro de los Hechos nos muestra por lo menos 3 cualidades de este matrimonio que nos pueden ofrecer lecciones de vida. La primera de ellas, la primera lección de vida que encontramos en este matrimonio y que nos puede ayudar mucho en nuestro servir al Señor, es la hospitalidad y la amistad. Algunos datos generales que podemos encontrar de la vida de Aquila y Priscila los encontramos en el capítulo 18 de Hechos, versículos del 1 al 3. Y esta pareja, de acuerdo a ese texto, vivían en Roma, pero por un decreto del emperador Claudio, se ordenó expulsar a los judíos de la capital romana. De esta manera, esta pareja tuvo que emigrar y se fueron a la ciudad de Corinto. Por aquella cosa de los planes de Dios, el apóstol Pablo se encontraba en Atenas y, guiado por el Espíritu, porque Pablo todo lo que hacía, lo hacía basado en la dirección del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, se traslada a Corinto, a la ciudad de Corinto. Y entonces ahí se encuentra con Aquila y Priscila. Y leemos en el capítulo 18, de Hechos, versículo 3, leemos lo siguiente. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aunque Priscila y Aquila estaban ocupados con su trabajo, tenían su propio oficio, abrieron su casa para dar cabida al siervo de Dios, esto es, a Pablo. Ahora, podemos entender que abrir la casa para atender a alguien como un huésped no solo genera gastos adicionales, sino también hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle atención para algunas otras necesidades que pueda tener. Que pueda tener el huésped que tengamos en nuestra casa. Pero ellos entendieron que Dios no solo quiere que las familias se salven, sino que también Dios quiere que las familias le sirvan. Aquila y Priscila utilizaron su casa como un lugar de reunión para que Pablo predicara la palabra y enseñara acerca de la vida de Jesús. Y esto los preparó también a ellos para el ministerio. Vemos que nuestro hogar puede servir como una herramienta poderosa para la difusión del Evangelio, para poder atraer a otros al servicio a Dios y al conocimiento del Dios verdadero.
Ahora, la hospitalidad que Aquila y Priscila le dieron a Pablo permitió que hicieran algún tipo de amistad. Y no solo tuvieron amistad, sino que aprendieron a formar equipo. Primero, Aquila y Priscila formaron equipo como cónyuges. Luego, formaron equipo con Pablo porque tenían un oficio común, o sea, formaron equipo en el trabajo. Pero lo más importante es que formaron equipo como socios en el ministerio. Más adelante veremos que Priscila y Aquila acompañan a Pablo en su misión a Éfeso. El segundo punto, la segunda lección de vida que esta pareja nos deja a través de la lectura del libro de los Hechos es su entrega a la evangelización. Su entrega a la evangelización. Esta pareja estaba entregada totalmente al servicio y a la evangelización de las diferentes ciudades que tuvieron que visitar. Cuando Pablo partió a Éfeso, hacia Éfeso, o sea, de Corinto para Éfeso, aproximadamente allá por el año 52 después de Cristo, Priscila y Aquila lo acompañaron. Y posteriormente, Pablo los dejó allí encargados de la iglesia en Éfeso. Esto lo puede usted leer en el capítulo 18, siempre de Hechos, entre los versículos 18 y 19. Es interesante que durante el tiempo que estuvieron en Éfeso, Pablo, estando allí, escribió la primera carta a los Corintios, allá por el año 55 después de Cristo. Y cuando leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, dice lo siguiente: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Vemos entonces que esta pareja, cuando estaban en Corinto, ocuparon su casa para la predicación de la palabra. Y hoy que se encuentran en Éfeso, convirtieron su hogar en una base importante para la edificación de la iglesia. Tenían una iglesia en su casa. Vemos que Priscila y Aquila viajaban, trabajaban y servían juntos en respuesta al llamado que tenían de pregonar el Evangelio. Vea que ellos no abandonaron su trabajo, ellos no dejaron su oficio, sino que Dios ordenó de tal forma sus tiempos para que pudieran seguir con sus actividades del trabajo, del oficio que tenían, como también con las actividades que correspondían a la predicación del Evangelio, para que pudieran también así trabajar en el reino de Dios. Lo que hace esta historia que sea muy edificante y que sea un ejemplo para nosotros en el ministerio, nace en la unión que se dio de las habilidades que ellos tenían, o sea, en el oficio que ellos tenían, porque tenían el mismo oficio que Pablo, como también las circunstancias únicas que se dieron para ese encuentro providencial con Pablo en Corinto. Ellos llegaron a Corinto porque fueron expulsados de Roma, y Pablo llegó a Corinto guiado por el Espíritu Santo. Entonces vemos que esta pareja, además de tener hospitalidad y tener amistad con Pablo, también entendieron su llamado de evangelizar. Y Pablo los preparó para que pudieran servirle al Señor teniendo una iglesia en Éfeso. La tercera lección de vida que podemos encontrar en esta pareja es que ellos tenían humildad para enseñar.
En Éfeso, Priscila y Aquila acogieron a Apolo. Apolo era un judío de Alejandría. Y dice la palabra que era un orador elocuente y muy hábil en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor. O sea, tenía conocimiento de la palabra y tenía conocimiento acerca de la vida de Cristo. Y hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor. Pero su conocimiento de Jesús todavía estaba incompleto. Apolos solo conocía el bautismo enseñado por Juan el Bautista. Entonces, Aquila y Priscila se propusieron enseñarle más sobre el Señor Jesús. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 18, versículos del 24 al 26. Y si leemos el versículo 26, encontramos lo siguiente. Y comenzó a hablar con denuedo, está hablando de Apolos, en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aunque ellos habían sido instruidos por Pablo, lo que les daba cierta autoridad sobre la enseñanza de la vida del Señor Jesús y acerca del Evangelio de la Salvación, escucharon y notaron las habilidades que tenía Apolo, pero también pudieron detectar algunas deficiencias que tenía la enseñanza y la predicación de Apolo. Sin embargo, vemos que ellos lo escucharon, notaron lo que estaba pasando, pero en el momento no le dijeron absolutamente nada para corregirlo, no lo hicieron públicamente, sino que dice la palabra que lo tomaron aparte para luego explicarle un poco más acerca del camino del Señor. Esto nos da un ejemplo de que se debe corregir, que no debemos dejar que las personas sigan en su error, pero que lo debemos de hacer sin herir o lastimar el corazón de las personas. Es más, si seguimos leyendo en el versículo 27 y 28, nos dice que animaron a Apolo para que fuera y continuara su ministerio en Acaya. Y también enviaron cartas a los discípulos que estaban en Acaya para que lo recibieran. ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de esta manera de enseñar y de apoyar al ministerio de otro por parte de Aquila y Priscila? El resultado fue de gran provecho. Para que para que aquellos que por la gracia habían creído y unido a la pasión de Apolos por enseñar con autoridad, fue de gran bendición como Apolos rebatía públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Podemos ir concluyendo acerca de esta familia o de esta pareja, que tanto en el libro de los Hechos como en las cartas paulinas, sus nombres siempre están juntos. Usted siempre va a encontrar, si habla de Aquila, siempre dice Aquila y Priscila. Y esto es una señal de que eran un matrimonio inseparable. Por otro lado, aunque esta pareja bíblica no es tan conocida como otras que encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras, lo que sí se sabe es que Aquila y Priscila fueron una pareja de Dios muy conocida y querida entre el pueblo cristiano, debido precisamente a su hospitalidad y a la dedicación que tenían por la obra del Señor. Y vemos que fueron verdaderamente importantes en la difusión del Evangelio en el primer siglo.
En algunas de las cartas de Pablo vemos su inmenso impacto que esta pareja tuvo en la iglesia primitiva. Podemos ver en algunas de las cartas de Pablo cuando saluda o manda saludos a las iglesias, cómo menciona repetidamente su afecto y su profunda gratitud hacia esta pareja. Como ejemplo, Romanos capítulo 16, versículos de 3 y 4, se lee lo siguiente: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Como decíamos, quizás no encontramos mucha historia acerca de Priscila y Aquila como otras parejas, como otras familias que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, pero sí vemos que su presencia en la obra del Señor fue de mucha ayuda para el crecimiento de la iglesia primitiva. Esta pareja de esposos es ejemplo entonces para las parejas de la actualidad, porque fue una pareja que sirvió al Señor de manera desinteresada, apasionada, de tal manera que son mencionados por el apóstol Pablo como colaboradores claves para la evangelización de las ciudades de Éfeso y Roma. Recordemos brevemente las lecciones de vida que nos deja esta pareja. Usaron su hogar como un lugar para la evangelización. Esto nos indica que nosotros también deberíamos de aprovechar el beneficio de tener un hogar, el beneficio de tener una casa, para atraer a otros, a los pies del Señor. Prestar nuestra casa, utilizar nuestro hogar para la evangelización, para la enseñanza de la palabra y para el discipulado de aquellos que quieran servirle al Señor. Por otro lado, vemos que ellos enseñaron y corrigieron en privado, una enseñanza que para cada uno de los que tenemos la oportunidad de guiar a otros en los caminos del Señor, nos debe de servir como una lección de mucho valor. Saber que tenemos que corregir a aquellos que pueden estar cayendo en el error, pero debemos de hacerlo de una manera con respeto, con sencillez, con humildad y evitando dañar el corazón de aquellos que tienen la disposición de servirle al Señor. Y por último, tener una disposición para servir a Dios y al prójimo. Ellos tenían esa disposición de servirle al Señor, pero de igual manera tenían disposición para servir al prójimo. Vemos que ellos permitieron que Pablo viviera en su hogar y también apoyaron a Apolos, brindándole hospedaje, brindándole las puertas de su casa para que pudieran compartir y enseñar acerca de la vida de Jesús. Pero queremos resaltar Aquila y Priscila, una pareja que siempre estuvo junta, una pareja que eran unos cónyuges inseparables, una pareja que trabajaban juntos en lo secular y una pareja que dio su vida y otorgaron su servicio al Señor de una manera conjunta. Aquila y Priscila, un matrimonio inseparable. Que el Señor les bendiga.